El siguiente es un programa clasificación A, apto para todo público. Bellavisión presenta En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Hermanos amados, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Gracias por participar con nosotros de este deseo nuestro de compartir la comunión del Señor. Jesucristo dijo en San Mateo 18:20, donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso agradecemos a Dios que nos permita reunirnos como iglesia y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Así que reiteramos las gracias por su participación y por favor permanezca con nosotros. Oremos. Amado Señor, gracias por la nueva oportunidad de hablar de tus palabras. Rogamos que tu presencia esté en medio nuestro, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia a través de tus santas palabras. Bendice mis hermanos y mis amigos y concédenos la bendición de ser edificados con estas palabras y de glorificar tu santo y bendito nombre. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, la palabra de Dios tiene la propiedad única de corregirnos y de instruirnos amorosamente para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones de Dios en sentido general, sobre todo participar de la naturaleza divina, como dice la Biblia. Por eso, el creyente fiel encuentra en la palabra de Dios la máxima expresión del amor de Dios para con nosotros. Y qué bueno que tenemos la seguridad de que todo lo que la palabra de Dios nos dice nos va a hacer bien. La misma Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea
preparado y apto para toda buena obra. El podernos integrar al servicio del Señor, a la causa del reino de Dios, no tiene con qué compararse. Es algo por lo cual tendremos que vivir agradecidos permanentemente, recordando siempre la hermosura y la seguridad de las palabras de Cristo que dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa palabra de Dios, que como dice la Biblia, ha puesto eternidad en nosotros para que nosotros, haciendo todos los esfuerzos posibles, podamos llegar a su presencia, esa eternidad que Dios nos ha dado y que en sus palabras nos ayudan a mantener el lineamiento correcto de su santa voluntad. Esas palabras deberán siempre ser apreciadas por nosotros al máximo. Y ojalá tengamos la bendición y la humildad de poder aceptar esas palabras tal y como son, sin añadirle, sin quitarle y sin pretender acomodarla a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, porque por muy desarrollado que sea nuestro pensamiento, no debemos permitir que ese pensamiento entre en contradicción con lo que la palabra de Dios enseña, por muy humilde que sea, de lo que se trate. Aunque parezca muy pequeño, pero la verdad de Dios, de toda manera, deberá ser vista y aceptada por nosotros en su justa dimensión, en su justa proporción. Que Dios nos ayude. Hermanos amados, hemos estado leyendo en estos días la Biblia, específicamente en Primera de Juan. Hemos leído los primeros 4 capítulos y hoy nos corresponde leer el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, un capítulo hermoso, sencillo, práctico y que está al alcance nuestro entender lo que estas palabras sencillas nos dicen. El propósito de Dios que fue revelado a este humilde hombre de Dios, el hermano Juan, y que Él nos ha dado con tanta sencillez y con tanta franqueza. A veces tenemos experiencias que nos sorprenden un poco y nos hace reflexionar profundamente en todos los órdenes en cuanto a la palabra de Dios. Por ejemplo, alguien nos habla con cierta forma de imposición humana, aunque no quizás con mala intención, pero sí queriendo que se reconozca su opinión personal
y por qué no decir lo que se envuelve en la llamada exégesis, lo que se envuelve en no solo en la exégesis, sino también en las metodologías que ha inventado precisamente la teología para establecer su sistema, no solo de imposición, sino viabilizar la forma de mantener su mercado. La homilética, la hermenéutica y las tantas metodologías más que se usan realmente como métodos de inducción, no solo para que la gente crea lo que se le está diciendo, sino para hacerlo rentable, y ya eso se convierte directamente en pecado y en blasfemia delante de Dios, y hay que decirlo claro, esa es la obra del diablo. Y una cosa sorprendente para nosotros es que frente a una situación específicamente definida en la Biblia, alguien nos dice que para aplicar esas palabras, primero hay que evaluar al que va a oírla. Hablábamos simplemente de ese deseo nuestro de que sobre todo los jóvenes memoricen la palabra de Dios, pero no con el propósito, valga la redundancia, de hacer exégesis, homilética, exegética o algún tipo de metodología para la instrucción humana, para lo secular. No. Es sencillamente para que iniciemos, por así decirlo, a hablar el lenguaje de los discípulos de Jesucristo. El lenguaje de los cristianos. Y nos sorprende mucho porque el Señor, cuando fue a darnos sus palabras al inicio, Jesucristo no evaluó a nadie para lo que le iba a decir. Se lo dijo porque esa era la palabra de Dios, porque eso era lo que Dios quería que se hiciera, y Él era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, y precisamente tenía toda la fuerza moral y espiritual para hacerlo, y lo demostró porque murió por lo que estaba diciendo. Se oye un poco fuerte, pero para que se entienda mejor, se dejó matar por lo que estaba enseñando. Pero imagínese usted que Jesús hubiera empezado a evaluar a la prostituta, al ladrón, al degenerado socialmente hablando, humanamente hablando, a la gente que eran los desheredados de la fortuna, a quienes ya el sistema religioso humano había declarado como material desechable, que precisamente esa fue una de las cosas que más problemas le trajo a Jesús frente al sistema religioso humano y humano de Israel, porque los escribas y los fariseos, y sobre todo los saduceos, eran una clase aparte, extremadamente excluyente. Ellos eran los dueños de todo, hasta supuestamente de la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, los saduceos tenían que ser ricos de muchas generaciones.
su tatarabuelo, su bisabuelo, su abuelo, su papá y muchas generaciones más de ricos, de gente que tenían el manejo del poder adquisitivo, y el que no fuera así no podía ser saduceo, sencillamente porque no se le daba oportunidad. Los fariseos tenían un número exclusivo. Si usted lo recuerda y quiere informarnos alguna vez, se lo agradecemos. Pero creo que eran un promedio por turno de 70 hombres, muy ilustrados todos, y sobre todo conocedores plenamente de todo lo relativo a la ley de Moisés y a todo el ritualismo del ministerio mosaico y de las antiguas dispensaciones en la Biblia. Bueno, pero Jesús cuando viene, sencillamente habla con una claridad sorprendente, pero que molesta a los que se consideraban una casta no solo especial, sino predestinada para conducir al pueblo. Jesús es quien dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesús quien dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Es Jesús quien dice: yo no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Es Jesús quien dice: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Es Jesús que dice con una claridad para que todo el mundo lo entendiera. Es Jesús quien dice: yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y cosas así no solamente sorprendían a las gentes, a los dirigentes de alcurnia religiosos de Israel, sino que le molestaba, porque aparte de todo, era una manera de incentivar la libertad de aquellos que ellos tenían oprimido, y era una manera de igualarlo con ellos, que se consideraban los superiores. Pero más que eso, era una forma de presentarle un látigo moral, porque es que Jesús le dijo a esa gente: ustedes son más malos que los ladrones y las prostitutas, porque ustedes no tomaron la decisión, nunca han tenido la decisión de ser fieles a Dios, porque Juan el Bautista vino predicando el arrepentimiento y ustedes no le hicieron caso. Pero las prostitutas y los ladrones y la gente, como decíamos cuando yo era muchacho, de la orilla del pueblo, sí lo aceptaron. Digámoslo como dicen los muchachos ahora, quienes le hicieron coro a Juan el Bautista y le hicieron coro a Jesucristo, no fueron la gente que tenían el privilegio de estar organizados en una sociedad pudiente, manejando el poder adquisitivo y el poder político a su antojo. No, eran aquellos desheredados de la fortuna, y es aquella gente a quien Jesús le dice claramente, porque sabía que esa era su condición: venga a mí todo el que esté trabajado y cargado, y oiga qué promesa, que yo le voy a hacer descansar. Por eso nos sorprende tanto que al hablar de que sobre todo nuestros jóvenes
en la iglesia y fuera de la iglesia manejen el lenguaje bíblico, lo que proponemos no es una cosa del otro mundo, sino sencillamente que los muchachos se aprendan una porción bíblica y la expongan cuando tengan la oportunidad, así sencillamente a la letra, literalmente, levantarse en la congregación, saludar y luego decir, la Biblia dice, y dar una porción bíblica. El deseo nuestro está basado precisamente en el deseo de que se maneje el conocimiento e incluso, sobre todo, el lenguaje bíblico que ha desaparecido. Pero si para eso tenemos que evaluar a las gentes, lo primero que tendríamos que aceptar es que no va a funcionar, porque la mayoría de la gente no está interesada. Y en segundo lugar, si tengo que ser yo el que determine quién puede y quién no puede manejar una porción bíblica, consideramos personalmente que ya eso es extralimitarse de una manera muy atrevida, porque ¿cómo puedo yo determinar quién debe o quién no debe conocer una porción bíblica? Si yo entiendo perfectamente que a todo el mundo le va a hacer bien conocer una porción bíblica. Pero bueno, el sistema religioso, la maldición ancestral de la teología y el concilio, da para eso y mucho más. ¿Y por qué menciono esto? Bueno, lo mencionamos porque precisamente esa persona alegaba que eso debía hacerse así por ciertas expresiones, no sé si de mucha altura o de mucha profundidad, pero netamente teológico, no bíblico. Que Dios nos ayude, hermano amado, hermana amada. No deje que nadie lo evalúe a usted para determinar si usted puede o no aprender y repetir la palabra de Dios. No se olvide de una cosa, que el mismo Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Y las palabras de Jesús tienen intrínsecamente, tienen en esencia el poder de la resurrección. Y el Espíritu Santo que nos dio palabras a través de los escritores, sobre todo del Nuevo Testamento, nos ha dado también la posibilidad de que a través de esa palabra seamos edificados y conducidos a toda verdad y a toda justicia. Por eso no es extraño que al repetir las palabras de Cristo surja cualquier tipo de milagro, como también puede acontecer a través de las Escrituras de los discípulos del Señor, de los apóstoles, que nos trajeron esas palabras por el Espíritu Santo. La idea no es aérea. Oiga, al final de Marcos, la Biblia dice, en el capítulo 16 de Marcos, al final, nos da una información de que el Señor le dijo las últimas palabras a los discípulos o a los apóstoles y que luego les dio mandamientos. Y después de esos mandamientos, ellos salieron y
predicaron en todas partes. Así dice la Biblia de sencilla. Ellos salieron, predicaron por todas partes. ¿Y qué pasó? Ahí mismo la Biblia dice, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Es sencillo, es altamente comprensible, no es complicado. Cuando hablo realmente las palabras de Jesucristo, cuando usted las habla, cuando usted las repite, puede originarse el milagro de Dios en cualquier sentido. Si al Señor le parece confirmar esas palabras, la confirma y surge el milagro. Así fue desde que empezó la iglesia, antes de haber grupos nucleados, cuando eran un grupito de gente que empezaron a predicar el Evangelio. Oiga, al final de Marcos dice, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra. ¿Cuál palabra? Oh, la palabra de Jesucristo. Por eso, hermano amado, hermana amada, cuando usted o yo le decimos a alguien que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, esa persona puede recibir la transformación del Señor como un milagro de Dios. Cuando yo le digo a alguien que Jesucristo sana, con las mismas palabras de Jesucristo o de los apóstoles, si a Dios le parece, confirma esa palabra y realiza cualquier tipo de milagro. ¿Qué decimos? Que no solamente con los dones se realizan milagros, sino que se realiza el milagro también por el cumplimiento del mandamiento del Señor, de nosotros dar sus palabras exactamente como Él nos la ha dado. Y para eso tenemos que aprendérnosla. Hermano amado, hermana amada, usted no puede tener revelación de las Escrituras si no conoce las Escrituras. Y perdóneme la inmodestia, pero tengo que decirlo. Más del 90% de nuestros predicadores en la actualidad, quizás con la mejor intención del mundo, nos dan una palabra, pero una palabra de ellos, sin ninguna base bíblica, sin ninguna seguridad en la palabra, sin ninguna certeza de que se pueda confirmar esa palabra como de Dios. Por eso, hermano amado, hermana amada, nuestro humilde consejo una vez más será, lea la Biblia, lea la palabra, asegúrese de lo que Jesús dijo, inicie ahora mismo, empiece con Mateo, lea Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego investigue qué hicieron las primeras gentes que anduvieron con Jesucristo cuando Jesucristo se fue. Ellos empezaron a predicar la palabra, formaron grupos, nuclearon iglesia. Analice en las sencillas palabras del libro de los Hechos qué fue lo que hicieron esas gentes y tómelo como modelo. Y usted se sorprenderá de lo diferentes que son algunas cosas en este tiempo. Pero usted puede estar seguro, hermano, seguro, hermana amada, que el Señor no está pretendiendo evaluarla a usted o a mí para que aprendamos algo que Él ya nos ha dicho y que Él está interesado en que nosotros lo sepamos, y más que eso, que se lo proclamemos al mundo con todo el esfuerzo nuestro posible y con la bienaventuranza de que Él confirme
y confirma esas palabras para gloria de su nombre. Que Dios nos ayude. Pausamos y volvemos. En las manos. Cuando brilla el sol, cuando sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero despertar, ver un mundo nuevo y en cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Eres todo para mí, Jesús, mi complemento. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré. Primero de Juan, capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios,
es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. El que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Primera de Juan, capítulo 5. Son hermosas estas palabras. Y la forma tan sencilla en que habla el hermano Juan debe ser siempre muy inspiradora para nosotros. Ahí no hay propósito de evaluar la capacidad interpretativa de nadie. No hay un lenguaje
complicado, no hay una forma misteriosa de presentar esas verdades. Son sencillamente una fuente de amor, de gracia, de misericordia, de comprensión, de tolerancia. Una manifestación plena de un deseo profundo de ayudar. Y ayudar en el sentido de conducir a los demás hacia todo lo que significa el bien y las buenas obras en Dios. Cuando uno lee palabras como estas, y sobre todo, hermano amado, hermana amada, ojalá usted pueda alguna vez leer a Primera de Juan entero, completo, y usted verá que en esa sencillez, en esa forma práctica, amigable, cariñosa del hermano apóstol Juan, usted hallará un marcado deseo de que los demás alcanzásemos disfrutar de esa plenitud de la gracia de Dios que indudablemente estaba viviendo el hermano Juan. Porque él no está simplemente teorizando, él no está tratando de presentar un alto grado de piedad, de religiosidad, ni siquiera tratando de presentarse a sí mismo como un modelo de perfección, de santidad, de comunión, no. Sencillamente dejando que bajo la guianza del Espíritu Santo, el fluir de la vida de Dios, a través de él llegara hasta nosotros. Eso es invaluable. El sistema religioso podrá decir lo que quiera, pero Dios no es complicado. Sus palabras no son complicadas, no son misteriosas. Toda vez que nosotros encontramos en los evangelios a Jesucristo ofreciendo paz, ofreciendo perdón, misericordia, gracia, seguridad, tranquilidad, reposo, amor, sobre todo reposo en Dios. Pero cuando llega el momento de la proposición de una fórmula sencilla para lograr esto, no está exigiendo nada a la gente, le está ofreciendo todo. Y aún en esa oferta sencilla, más de una vez Jesús nos ha dicho, si alguno quiere. No es impositivo, no. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y si usted quiere, pero la oferta es tan espléndida y sobre todo gratuita, que razonablemente molesta al sistema religioso universal. Porque el sistema religioso se nutre de la imposición, del miedo, del engaño, de la represión, de la imposición de sistemas inicuos de dominación humana, y en esa dominación humana se manifiestan también demonios, malicias espirituales.
porque Dios, a través de Jesucristo, nos llamó para hacernos libres, pero muchas veces la gente sale del yugo de la esclavitud de un lado y trata de encontrar la libertad en Dios en otro lado, y el yugo que recibe entonces es peor, aunque se haga a través de un sofisticado método de inducción. Pero la Biblia dice con claridad que Dios nos ha llamado a libertad, y que donde está precisamente el Espíritu de Dios es que hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios no se dice sí y no al mismo tiempo, no se entra en contradicción, y todo el mundo está en la capacidad de exponer